Venezuela. Una tierra de impresionante belleza, desde los picos nevados de los Andes hasta la exuberante selva amazónica. Su vibrante cultura, música y gente han cautivado al mundo. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una cruda realidad. Una nación que lucha contra la pobreza, el hambre y la desesperación. Esta es la paradoja de Venezuela, un país dotado de vastos recursos naturales, pero plagado de ruina económica. ¿Cómo cayó tan bajo esta nación, que una vez fue la envidia de Latinoamérica? La respuesta está en una compleja red de factores, desde su excesiva dependencia del petróleo hasta la agitación política y la mala gestión económica. Este ensayo profundizará en el corazón de esta paradoja, explorando las fuerzas históricas, políticas y económicas que han dado forma al destino de Venezuela. Examinaremos las devastadoras consecuencias de la dependencia del petróleo, la erosión de las instituciones democráticas y el costo humano de esta crisis. La historia de Venezuela es una advertencia, un duro recordatorio de que la riqueza natural por sí sola no garantiza la prosperidad. Es una historia de oportunidades perdidas, promesas rotas y la resistencia de un pueblo que se aferra a la esperanza de un futuro mejor. Acompáñenos a desentrañar el intrincado tapiz del pasado, presente e incierto futuro de Venezuela. Bajo el suelo de Venezuela se esconde un tesoro de petróleo, más reservas probadas que cualquier otra nación en la Tierra. Esta vasta riqueza, descubierta a principios del siglo XX, prometía prosperidad y transformó a Venezuela en una potencia energética mundial. Los ingresos del petróleo impulsaron el crecimiento económico, la modernización y los programas sociales, impulsando a Venezuela a la vanguardia del desarrollo latinoamericano. El descubrimiento del petróleo encendió un sentimiento de orgullo nacional y aspiración. Los venezolanos se atrevieron a soñar con un futuro libre de pobreza y desigualdad. La frase «el $1.000.000 bajo los pies» se convirtió en un estribillo común, reflejando la creencia de que la riqueza petrolera elevaría a la nación y aseguraría un futuro mejor para las generaciones venideras. Sin embargo, esta nueva riqueza tuvo un alto precio. La economía de Venezuela se volvió cada vez más dependiente del petróleo, descuidando otros sectores como la agricultura y la manufactura. Esta dependencia de un solo producto básico hizo a la nación vulnerable a la naturaleza volátil de los precios mundiales del petróleo, preparando el escenario para futuras crisis económicas. El atractivo del dinero fácil resultó ser un arma de doble filo, fomentando la corrupción, las políticas cortoplacistas y un modelo económico insostenible. Las semillas de la crisis actual de Venezuela se sembraron en el mismo suelo que tanto prometía. A medida que los ingresos del petróleo fluían hacia las arcas de Venezuela, el país experimentó un auge económico sin precedentes. Sin embargo, un peligroso ciclo de dependencia se arraigó profundamente en la estructura económica del país. El gobierno, inundado de dinero en efectivo, comenzó a gastar sin restricciones. Expandió los programas sociales y los subsidios, ofreciendo beneficios a corto plazo a la población. Esto creó una ilusión de prosperidad y bienestar generalizado, que fue ampliamente celebrado por la ciudadanía. Sin embargo, esta dependencia del dinero del petróleo enmascaró las debilidades estructurales subyacentes en la economía, que se hicieron más evidentes con el tiempo. La negligencia de otros sectores económicos, como la agricultura y la manufactura, se hizo cada vez más evidente. La agricultura, que una vez fue un pilar de la economía venezolana, disminuyó drásticamente a medida que los alimentos importados baratos inundaron el mercado, desplazando a los productos locales. La manufactura también se estancó, incapaz de competir con la afluencia de productos extranjeros que se volvieron asequibles gracias a la riqueza petrolera. Esta dependencia de las exportaciones de petróleo dejó a Venezuela extremadamente vulnerable a los caprichos del mercado global, donde los precios del petróleo son notoriamente volátiles. Cuando los precios del petróleo se dispararon, la economía prosperó, creando una falsa sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, cuando los precios cayeron, como era inevitable, la nación quedó tambaleándose, con su economía excesivamente dependiente de un solo producto básico volátil, lo que llevó a una crisis económica severa. El dinero fácil del petróleo también alimentó la corrupción y la mala gestión a niveles alarmantes. Los funcionarios del gobierno, tentados por las vastas sumas a su disposición, se involucraron en malversación de fondos, sobornos y negocios turbios, erosionando la confianza pública. Desviaron fondos destinados a servicios públicos y desarrollo de infraestructura, dejando a la nación con una infraestructura en ruinas y servicios públicos inadecuados. Esta cultura de corrupción debilitó aún más los cimientos económicos de la nación.
exacerbando las consecuencias de la dependencia del petróleo y sumiendo al país en una espiral descendente de pobreza y desesperación. Sección 4. Los cimientos que se derrumban. Mala gestión económica y corrupción. El atractivo de la riqueza petrolera demostró ser una fuerza poderosa, cegando a los líderes a la necesidad de diversificación económica y políticas sostenibles. La dependencia excesiva del petróleo creó una falsa sensación de seguridad, haciendo que otras industrias quedaran desatendidas y subdesarrolladas. Decisiones miopes, impulsadas por la conveniencia política en lugar de una visión a largo plazo, erosionaron aún más los cimientos económicos de Venezuela. Los líderes, en su afán por mantener el poder, tomaron medidas que beneficiaban a corto plazo, pero que resultaron desastrosas a largo plazo. Los controles de precios, destinados a hacer que los bienes esenciales fueran asequibles, crearon escasez y alimentaron un próspero mercado negro. La intervención del gobierno en la economía, aunque bien intencionada, resultó en un desabastecimiento crónico de productos básicos. Las empresas, incapaces de operar con precios artificialmente bajos, se vieron obligadas a cerrar, lo que provocó pérdidas de empleos y estancamiento económico. La falta de incentivos para la inversión privada llevó a una disminución en la producción y a un aumento en el desempleo. Los intentos del gobierno por controlar la economía resultaron contraproducentes, creando distorsiones y exacerbando los mismos problemas que buscaban resolver. Las políticas intervencionistas, lejos de estabilizar la economía, la sumieron en un ciclo de crisis y recuperación. Mientras tanto, la corrupción continuó carcomiendo, desviando miles de millones de dólares de las arcas estatales. Los funcionarios corruptos se enriquecieron a costa del bienestar de la nación, perpetuando un sistema de impunidad y falta de transparencia. Los fondos públicos, destinados a proyectos de infraestructura, atención médica y educación, terminaron en los bolsillos de funcionarios corruptos y sus compinches. La falta de inversión en servicios públicos esenciales dejó a la población sin acceso a atención médica adecuada y a una educación de calidad. Esta corrupción sistémica erosionó la confianza pública, debilitó las instituciones y obstaculizó aún más el desarrollo económico. Las protestas masivas reflejaron el descontento generalizado y la desesperación de un pueblo que veía cómo su país se desmoronaba. La combinación de mala gestión económica y corrupción desenfrenada creó una tormenta perfecta, dejando a Venezuela mal preparada para la inevitable caída de los precios del petróleo. La falta de previsión y planificación estratégica hizo que el país no tuviera un plan de contingencia para enfrentar la crisis. Cuando el mercado mundial del petróleo se derrumbó, la frágil economía de la nación se desmoronó, exponiendo las profundas debilidades estructurales que habían sido enmascaradas por años de gasto impulsado por el petróleo. La caída de los precios del petróleo fue el golpe final para una economía ya debilitada, revelando la magnitud de la crisis y la necesidad urgente de reformas profundas. Sección 5. El puño de hierro. Autoritarismo y la erosión de las instituciones. A medida que los problemas económicos de Venezuela se profundizaban, el gobierno respondió con un autoritarismo creciente. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en una realidad diaria para millones de venezolanos, quienes se vieron obligados a hacer largas filas para obtener productos básicos. La erosión de las instituciones democráticas, un proceso gradual que había estado en marcha durante años, se aceleró, silenciando la disidencia y consolidando el poder en manos de unos pocos selectos. Las protestas pacíficas fueron reprimidas con violencia, y los líderes de la oposición fueron arrestados o forzados al exilio. Los partidos de oposición fueron marginados, sus voces silenciadas mediante la intimidación, la censura y la manipulación electoral. Las elecciones, que alguna vez fueron un símbolo de la democracia, se convirtieron en un mero trámite, con resultados predecibles que siempre favorecían al partido gobernante. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados o obligados a seguir la línea del gobierno, silenciando sus informes críticos. Los periodistas que se atrevieron a desafiar la narrativa oficial enfrentaron amenazas, violencia y, en muchos casos, el exilio. El poder judicial, que alguna vez fue un bastión de independencia, quedó bajo control político, y sus fallos a menudo favorecían a la élite gobernante. Los jueces que se resistieron a la presión política fueron destituidos o reemplazados por leales al régimen. Esta represión de la disidencia creó un clima de miedo y autocensura. Los ciudadanos, temerosos de represalias, evitaron expresar sus opiniones abiertamente, y la sociedad civil se vio gravemente debilitada. Los críticos del gobierno enfrentaron hostigamiento, encarcelamiento o algo peor, lo que obligó a muchos a huir del país en busca de seguridad y libertad de expresión.
Las historias de activistas y periodistas perseguidos se convirtieron en un testimonio sombrío de la represión estatal. La erosión de las instituciones democráticas exacerbó aún más los problemas de Venezuela, ya que el gobierno, sin rendición de cuentas ni control, continuó por un camino de ruina económica. La infraestructura del país se deterioró, y las promesas de recuperación económica se desvanecieron en el aire. La concentración de poder en manos de unos pocos, junto con la corrupción desenfrenada y el desprecio por el Estado de Derecho, creó un entorno tóxico que sofocó la innovación, desalentó la inversión y ahuyentó el talento. Las empresas cerraron y los profesionales capacitados buscaron oportunidades en el extranjero. La espiral descendente de Venezuela se aceleró. Su otrora brillante futuro se atenuaba con cada día que pasaba. La desesperanza se apoderó de la población, y la emigración masiva se convirtió en una de las pocas vías de escape para aquellos que buscaban un futuro mejor.